a grabar antes que me olvide. Ahí está. Bien. Bueno. Entonces, como les decía, son conjunciones que unen palabras, frases u oraciones entre sí, ¿sí? Pueden unir diferentes tipos de estructuras. Palabras, por ejemplo, si uno dice, no sé, Juan y Pedro, ¿no? Ese y está uniendo dos palabras, ¿sí? Frases, por ejemplo, decir, ok, perfecto, Tomás. Frases, por ejemplo, decir, bueno, yo estudio de noche, o no, eso ya sería más una oración. Por ejemplo, eh, una frase, no sé, me gusta jugar al fútbol y jugar al tenis, por ejemplo. Entonces, esas dos frases, jugar al fútbol y jugar al tenis, están unidas también por una conjunción y. Y oraciones como la que les iba a decir recién, por ejemplo, yo estudio y María trabaja, ¿sí? Son dos ideas que podrían estar separadas por un punto, podrían ser dos oraciones, ¿no? Yo estudio, punto, María trabaja, pero eh, para que suene mejor, por así decirlo, se conectan con conjunciones o conectores. Marcan una determinada relación entre los conceptos o la información que incluye el texto, ¿sí? Son elementos de coherencia. Es decir, que estos conectores sirven para generar una relación entre las ideas, las palabras, las frases que une. Esa relación va a depender del tipo de conector, ya vamos a ver ahora las clases, y básicamente son elementos de coherencia porque le dan al texto cierta orientación, ¿sí? Cierta idea, cierto hilo conductor, si no es una sucesión de oraciones desconectadas, ¿sí? Por ahí. Bien. Algunos conectores consisten de una sola palabra, por ejemplo, and, que es uno de los más comunes, el i nuestro, y otros son dos o más palabras, ¿sí? No siempre, además, estas palabras o estas frases se encuentran una al lado de la otra. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, este conector, not only but also. El hecho de que tenga acá signos de puntuación significa que ahí vamos a tener que poner una de las frases que vamos a conectar. Entonces, por ejemplo, podemos decir, not only do they find problems, but also they fix them, ¿sí? Entonces, no solo encuentran los problemas, sino que también, ahí estaría el but also, los arreglan, ¿sí? Entonces, está uniendo encontrar problemas y arreglar problemas con este conector que está separado, not only antes de una de las ideas, but also después de la otra idea que se une, ¿sí? Bueno, para poder comprender los conectores, lo ideal siempre es preguntarse qué tipo de relación lógica está entre estos dos conceptos unidos mediante un conector, ¿sí? Y luego vamos a ver qué palabras o frases se usan en inglés para expresar esa relación y cuál es el equivalente en español, ¿sí? Más que aprenderse, porque son listados los conectores, y la idea no es aprenderse los listados de memoria, sino poder identificarlos y saber reconocer qué función están cumpliendo, ¿sí? Si es una función de adición, de contraste, etcétera. ¿Sí? Ahora vamos a ver las diferentes funciones. Hay dos tipos de conectores, ¿sí? Conectores coordinantes y subordinantes. Los conectores coordinantes conectan o unen elementos que tienen una misma función gramatical o nivel sintáctico. O sea, conectan dos sustantivos, dos adjetivos, dos oraciones, ¿sí? Están al mismo nivel, ¿sí? Por ejemplo, los ejemplos que les di hoy, ¿no? Yo estudio y María trabaja, ¿sí? Esas dos oraciones están al mismo nivel, están unidas por un conector coordinante. O dos sustantivos, no sé, me gusta leer y escribir, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, ahí serían actividades, sustantivos que representan actividades, pero las dos tienen el mismo nivel. O dos adjetivos, por ejemplo, este programa es útil y fácil, por ejemplo, de usar. Entonces, útil y fácil también, mismo nivel, los dos son adjetivos. Los conectores coordinantes, subordinantes, unen una cláusula o un rol, una frase, un fragmento que tiene un rol menos importante en la información con la oración principal. Entonces, ¿qué ocurre? Los subordinantes unen ideas, las cuales una es la idea principal
y esa idea se llama cláusula principal o main clause, ¿sí? O proposición principal, y la otra le llamamos cláusula dependiente, ¿sí? La cláusula principal también se la conoce como independiente. Un ejemplo de un conector subordinante es, por ejemplo, el conector if, ¿sí? ¿Qué significa? Ahí lo puse en el chat, significa sí, es el sí condicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, si el programa no funciona, cerralo y volvelo a abrir, ¿no? Un clásico. Si la compu no anda, eh, reseteala. Probaste resetearla. No, bueno. Entonces, fíjense que si yo digo, cerralo y volví a abrir el programa, es una oración que es independiente, o sea, podría existir sola, ¿sí? No, no le hace falta nada. Pero lo que está unido a través de lo que introduce la conjunción subordinante, que es este sí, ¿sí? Si el programa no cierra, no anda, fíjense que si yo digo solamente, si el programa no anda, ¿sí? ¿Qué? Falta algo, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una cláusula dependiente, porque no puede estar sola en un texto, ¿sí? Si ustedes encuentran una oración en un texto que dice, si el programa no anda, punto, ¿sí? No tiene sentido, le falta la idea. Entonces, ahí es Salvo que donde esa... diga, salvo que diga, sí, el programa no anda. Ah, pero ese es otro sí, es Es el el yes. yes, ¿sí? Ahí está. Bien, ese es otro sí. Acá estamos Puede hablando ser, del... profe, que se encuentre también. Viste, vos dijiste que si empieza así, si el programa no anda, pero puede ser que termine con esa frase y en ese Sí, caso puede sí. estar dado vuelta. Podríamos Está. decir, abrí, sí, cerrá y abrí el programa de vuelta si no anda. Y ahí Podríamos sí decir. termina con el punto, ponele, porque antes ya está. Claro, pero de vuelta lo mismo, si no anda, ¿sí? Tiene que estar ya sea antes o al principio o al final, tiene que estar enganchado, unido a una proposición independiente, ¿sí? Que es la que sí puede funcionar, esa es como la más importante y la que le otorga todo el sentido a la oración, ¿sí? Entonces, todas las oraciones, los fragmentos que vengan después de las subordinantes, ¿sí? Van a ser dependientes. ¿Cómo me doy cuenta? Más que estudiarme si es coordinante o subordinante, es cuestión de probar a ver qué pasa si yo elimino la otra parte, ¿sí? Si yo elimino el abrirlo y volverlo, cerrarlo y volverlo a abrir, si la otra parte tiene sentido. ¿Cómo me doy cuenta cuándo empieza y cuándo termina la proposición dependiente? Bueno, empieza con el conector, ¿sí? En este caso el if, y si está al principio de la oración, termina donde hay una coma, ¿sí? En inglés diría, if the program doesn't work, coma, close it and open it again, ¿sí? Ahí lo mandé por chat. Entonces, desde el if hasta la coma, ahí estaría lo subordinado, la dependiente. De la coma hasta el punto, lo independiente. Si estuviese al revés, close the program and open it again if it doesn't work, va a ir desde el if, desde el conector subordinante hasta el punto, ¿sí? Está bien lo que me preguntaba. ¿Quedó claro este tema de las coordinantes y las subordinantes? ¿Sí? Después van a ver que o sea, tampoco es que les vamos a preguntar en un parcial qué son los conectores coordinantes, pero sí que los puedan identificar, ¿sí? Bueno, a ver, fíjense estas dos oraciones. Tenemos dos conectores acá marcados, ¿sí? Y quisiera que lean la primera oración y me digan si hay una relación de coordinación o de subordinación, ¿sí? ¿Qué les parece la primera? En la primera era la primera. La No de me acuerdo el nombre. coordinación. Esa. Sí, bien. Decimos, el objetivo del álgebra es investigar las propiedades de los números y tratar con relaciones numéricas. Entonces, ese y está uniendo dos fragmentos, ¿sí? Dos estructuras que tienen el mismo nivel. Investigar las propiedades de los números, tratar con relaciones numéricas. Fíjense que inclusive las dos empiezan con el mismo tipo de palabra, un infinitivo.
investigar, tratar, ¿sí? Y la que está debajo, ¿sí? Signo de coordinación va a ser subordinación. Fíjense, the students handed in the exercises although they couldn't solve them properly, ¿sí? En este caso está al revés de la que yo pasé en el chat. Tenemos primero la independiente y después la dependiente, que arranca con ese conector que es el although. Y decimos, los estudiantes no entregaron los ejercicios, aunque no pudieron resolverlos correctamente. Entonces, imagínense que yo suprimo toda esta parte. Digo, aunque no pudieron resolverlos correctamente. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso como una oración sola? No, como le falta No. algo. Le falta la otra idea. Entonces ahí entra en juego la independiente. ¿Sí? Los estudiantes entregaban los ejercicios. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver lo que ya les venía anticipando, que es los tipos de conectores que tenemos. Son varias las clasificaciones, ¿sí? La plataforma van a ver que hay 4 links que dice lista 1, lista 2, lista 3. Ahí tienen el listado bien completo de conectores con, creo, si no me equivoco, con traducciones. A ver, sí, están traducidos al español. Y ahí están bien enumerados todos. Bueno, vamos a ver entonces qué tipo de conectores hay, qué función cumplen. Tenemos conectores de énfasis, ¿sí? Emphasizing, que son conectores que justamente hacen eso, ¿no? Enfatizan, le dan importancia a una idea, a un concepto, ¿sí? As a matter of fact, que sería de hecho, ¿sí? In fact también, indeed, todos se traducirían como de hecho, es más, ¿sí? En sí, algunos ejemplos. Tenemos conectores de reformulación o reformulating, ¿sí? Estos acá, que son justamente para introducir, ¿sí? Una idea que ya se dijo en el texto, pero que se va a decir con otras palabras, ¿sí? El más clásico, el en otras palabras, ¿no? In other words. That is to say, es decir, namely, ¿sí? To put things differently, para para decirlo diferente. Otro muy común, que lo voy a agregar acá abajo, es este, i.e. Esto es una abreviatura que viene en latín, no tiene nada que ver con el inglés, pero se utiliza para decir es decir, ¿sí? Que cuando uno dice es decir, introduce, ¿sí? Empieza después a reformular algo, a decir algo que ya dijo, pero con otras palabras, ¿sí? Conectores de resumen, ¿no? Summing up, ¿sí? También, al introducir uno de estos conectores, lo que sigue después es un resumen de todo lo que se dijo, ¿sí? In short, en breve, en pocas palabras. All things considered, to sum up, para resumir, in a nutshell. Bueno, esto es una expresión fija, es como decir, sí, en pocas En pocas palabras, palabras. en resumen, sí. No se me ocurre ahora un equivalente. Concluding, que son para introducir una última idea, ¿sí? Por ejemplo, después de una enumeración, vengo enumerando varias cosas y la última la introduzco con uno de estos. Last but not least, ¿sí? Por ejemplo, por último, pero no menos importante. As a conclusion, para concluir, finalmente, ¿sí? Y para presentar, para introducir una idea por primera vez, digo, por ejemplo, first of all, ¿sí? Antes que nada, firstly, ¿sí? En primer lugar, primeramente, to begin with, para comenzar, ¿sí? Y ahí introducimos lo que sería la primera idea. Los de condición que les comentaba, el if, que es el sí, ¿sí? El sí condicional, unless, a menos que, provided that, siempre y cuando, siempre que, imagine, suppose, imaginar, suponer, whether, que también se traduciría como un sí, sí condicional, as long as también, siempre y cuando. Tenemos conectores de consecuencia, ¿sí? Que introducen, bueno, eso, ¿no? Una consecuencia de una acción que ya se mencionó. As a result, como resultado, therefore, por lo tanto, consecuencia, en consecuencia, eventualmente, así, so, thus, por ende, ¿sí? That's why, esto es porque, ¿bien? Temporales. Bueno, los temporales
me ordenan los eventos o las acciones en el tiempo. After, por ejemplo, después, a este le podríamos agregar el contrario, que es el before, ¿sí? Lo voy a agregar acá arriba, que es el antes. Antes, before, after, después. Afterwards, que también es después, otra forma de decirlo. As, luego que, ¿sí? As soon as, tan pronto como. Since, desde. Then, luego. Next, ¿sí? Luego, ¿sí? Siguiente. Suddenly, de repente. Entonces, por ejemplo, se usan cuando uno cuenta historias, ¿no? Como que va ordenando en el tiempo cronológicamente las acciones. Bueno, los de contraste. Los de contraste me sirven para unir una idea opuesta a la que ya mencioné. Entonces, el más común es el but, que es el pero tenemos otros como however, sin embargo, nevertheless, no obstante, yet, aunque, as opposed to, por el contrario. Esto todo no hace falta, bueno, queda grabado, pero además lo tienen en el listado, así que no, o sea, no se desesperen, no sé si lo están haciendo o no, pero no se desesperen anotando las traducciones. Unlike, a pesar de, ¿sí? Whereas, while, aunque o mientras, ¿sí? Instead of, en lugar de, on the one hand, por un lado, on the other hand, por el otro. Este se usa mucho en conjunto. Decimos, por un lado, ta, 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 on the other hand, por el otro, esto, esto, esto. Por ejemplo, si uno dijera, bueno, he studied, but he failed the test, ¿sí? Decimos, él estudió, pero desaprobó el examen. Entonces, tenemos dos ideas que contrastan ahí, ¿sí? Por eso decimos que son conectores de contraste, son ideas opuestas. Y el adding ideas es, al contrario de los de contrastes, para sumar ideas similares, ¿sí? El más común es el and, el y, pero también puede ser also, también, moreover, además, furthermore, asimismo, ¿sí? Las traducciones varían también, o sea, no es que furthermore va a ser asimismo, puede ser además, puede ser adicionalmente. Besides, sí, tiende a ser además. What's more, lo que es más. Y bueno, y el que les comentaba hoy, not only but also, ¿sí? No solo esto, sino que aquello. Ahí suma dos ideas similares, ¿sí? Conectores de choice, de opción, ¿sí? Acá es, me dan alternativas, ¿sí? Neither nor, ¿sí? Ni esto ni aquello, either or, o esto o aquello, ¿sí? El or es el más común, el o. Whatever, lo que sea, cuando sea, donde sea, quien sea, ¿sí? Son todos los que están ahí. El más común es el or, ¿sí? Por ejemplo, decir, no sé, you study or you work, ¿sí? O estudias o trabajas. Entonces ahí tengo que ir por una de las dos alternativas, por ejemplo, ¿sí? Conectores para introducir ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el for example, for instance, such as, tales como, ¿sí? Estos van a introducir una enumeración de ejemplos o un ejemplo de algo que yo ya dije, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, y debajo tenemos, por último, los de opinión, que, bueno, nada, introducen lo que vendría a ser después la opinión del autor. En mi opinión, as far as I'm concerned, que sería un hasta donde sé, to my mind, que también es otro como en mi opinión, it seems to me that, me parece que, ¿sí? Conectores de causa, que me introducen la causa de por qué ocurre algo, ¿no? Por eso se llaman de causa. Puesto que, el because es el más común, porque, because of, debido a, insofar as, since. Este since guarda que puede ser since temporales desde, pero de causa es ya que, ¿sí? Así que ahí hay que ver cuál queda mejor. Si es temporal, significa desde, si me ordenan el tiempo, pero si es de causa, va a ser ya que. La razón por la que, otro que es muy común, lo anoto acá que no está, es este. Due to, ¿sí? Que significa también debido a, ¿sí? Bueno, de concesión, que bueno, también son parecidos a los de contraste, although, though, ¿sí? Aunque, a pesar de, even though, ¿sí?
despite, in spite of. La mayoría se traducen como aunque o a pesar de, ¿sí? Apart from, except for, but for, yes, aparte de, excepto por. Y por último tenemos los de propósito. Los de propósito me introducen para qué se hace algo, es el para qué. In order to, la mayoría se traduce como para. In order to también para, so as to, también sí, para hacer tal cosa, so that, ¿sí? La mayoría en español decimos para y listo, ¿sí? Bueno, o con el objetivo de, con el propósito de, ¿bien? Bueno, entonces acá tendríamos más o menos los diferentes tipos de conectores que hay y la función que cumple cada uno, ¿sí? Vamos a ver en este pequeño fragmento de texto, ¿sí? A ver qué conectores encontramos y de qué tipo son. Vamos a ver, vayan leyendo si quieren el primero, el de range, a ver qué encuentran. De paso, quedan 10 minutos, 9 ya. Cuando se corte volvemos a este mismo link, ¿sí? No estoy seguro, pero puede ser depends on. Ahí. No, porque eso es un verbo. Los conectores El no or, son verbos. points or routers, y estaba Points or routers. Such as, Bueno, ahí hay uno. Bien. however, However, muy bien. Bueno, el clásico and, ¿no? and, Lo vamos a encontrar mil veces. Y creo que vi uno más. Ah, acá. Un to. Siempre que el to se pueda traducir a para, es un conector de propósito. Entonces, and dijimos, es el más clásico, es de adición, el to de propósito. ¿El such as de qué era? Tales como, no me sale. Ajá. ¿De qué tipo? De las clases que vimos acá. Such as, tales como. de tipo ejemplo. Exactamente, ejemplificación, ¿sí? Introduce un ejemplo, ¿sí? Y el however, sin embargo, ¿de qué era? ¿Para agregar ideas o no? Al revés, al contrario. Se agrega una idea, pero ¿qué tipo de idea es? de contraste, de Claro, bien, es opuesta, es un conector de contraste, ¿sí? Sin embargo. Bien. Bueno, y a ver en speed. A ver, acá ya tenemos un and, que lo vamos a ver hasta en la sopa, pero ¿qué otros más tenemos? y ese or antes de router también no es. Ah, capaz ¿O me lo no? comí. Sí, bien, bien. De alternativa, ¿no? Access points or routers, ¿sí? Puntos de acceso o routers. Bien. Bueno, acá tenemos un and, acá hay otro or. El or. ¿Mm? El but de. But, bien. ¿De qué era but? em, Pero, pero, Bien, ajá. Y me introduce una idea como que yo les dije, hoy estudió, pero no aprobó. una idea contraria. Exactamente, de contraste. Bien. Ujú. Or, bien. el and. El Otro and ahí or. después de hardware. Sí. Bueno, otro and. Or acá. And de vuelta acá. Sí. El that puede ser. Ah, no, para. El that, no. En ese No, caso no. no. No, no, no. Ese no. Creo que ahí está. Que ya no habría más que estos. Bien. Bueno, y acá entonces termina, sí, acá terminamos con el PowerPoint. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a compartir
el trabajo práctico, el texto que vamos a tener, y vamos a identificar conectores en ese texto. Como quedan 5 minutos, si les parece, cortamos acá y ya volvemos a abrir la nueva sesión. ¿Les parece? Ya con el trabajo, así no queda ahí colgado al medio. ¿Les parece? Ok.